Productos para aumentar la producción de leche materna. Hola mundo YouTube, mi nombre es Lili López y en este video hablaremos de productos que ayuden al aumento de la producción de leche. ¿Realmente existen? Pues te invito a que te quedes hasta el final y hablaremos de este tema. ¿Realmente existe la pastilla o el producto que te ayude a aumentar la producción de leche? Pues se podría decir que sí, entre comillas. La mayoría de estos productos fueron creados con otro objetivo y como efecto secundario se dio el aumento de la producción de leche materna. Para comenzar, quiero hablarte de 3 productos que puedes encontrar en centros naturistas. Como número 1 tenemos al fenogreco. El fenogreco sirve como estímulo en el proceso digestivo. Ayuda mucho a las personas que tienen problemas de anemia o anorexia. Como número 2 tenemos la levadura de cerveza. La levadura de cerveza tiene vitamina B y vitamina B12. Te llena de mucha energía y te va a ayudar mucho al aumento de la producción de leche. En número 3 tenemos a la malta. La malta es un cereal derivado, podría decirse así, de la cebada y el trigo. Ahora hablemos de productos farmacéuticos que tienen como efecto secundario la producción de leche materna. Estos productos son recomendados exclusivamente cuando el doctor lo manda con receta médica. Estos productos no se pueden automedicar. Hay que tener cuidado, mamá, si decidimos automedicarnos, porque no es recomendable, no está bien. Son productos farmacéuticos que fueron creados con otro objetivo y como efecto secundario se dio el aumento de la producción de leche. Quiero que esto quede claro. Estos productos farmacéuticos se llaman galactogogos o como se pronuncie. Nacen con otro objetivo. 2 de ellos ayudan al proceso digestivo, a evitar el vómito, a evitar las náuseas, tanto como para adultos y como para niños. Y el otro producto sirve exclusivamente para personas que tienen problemas psiquiátricos y que necesitan tener un tipo de control. No puedo encontrar la palabra correcta para decirlo, pero realmente esas son las funciones de estos productos. Hubieron personas e incluso hubieron unas personas que estaban presas que tomaron este medicamento como para controlar su ansiedad, sus problemas psiquiátricos. No puedo encontrar las palabras correctas para explicarlo, sus problemas psiquiátricos, y que pudieron notar luego de un tiempo consumiendo estas pastillas, ¿verdad? Estos galactogogos pudieron notar, ¿verdad?, que se dio la producción de leche. O sea, los hombres que estaban presos estuvieron produciendo leche materna. Era algo increíble que no se había visto nunca, pero estaba pasando y estaba sucediendo como efecto secundario. ¿Qué pasa, mamá? Este producto no te lo puedes automedicar. Estos productos que son 3, ¿verdad? Estos productos no te los puedes automedicar. Tienen que ser medicados por profesionales cuando es una crisis extrema, cuando el bebé necesita recibir exclusivamente la alimentación del pecho. Ahora quiero hablar de un té que tiene como objetivo el aumento de la producción de leche. Pero para poder hablar más a fondo de este té, quiero contarles un poco de mi experiencia. ¿Por qué decidí tomarlo? Cuando yo tuve a mi bebé, tuve problemas graves a la hora de alimentarlo. No sabía nada sobre lactancia. Tenía grietas, tenía dolor, por lo cual tomé la decisión de tomar una pastilla que me iba a ayudar a secar mi producción de leche. Me iba a secar por completo. Cuando yo tomé la decisión de secar mis pechos, pasó un transcurso de 15 días. En ese transcurso pude notar que la leche de fórmula que yo le estaba dando a mi bebé le estaba cayendo pesada. Ella se sentía muy mal, vomitaba, no podía hacer del 2 y yo logré notar su inconformidad con la fórmula. Tomé la decisión de comprarle otra fórmula e igual pasó lo mismo. Me sentí mal, me sentí culpable, sentí que pensé en mí y que nunca puse a ella como prioridad de darle el mejor alimento que era la lactancia materna. Luego de una serie de investigación pude darme cuenta de que existía este producto, este famoso té Mother's Milk, que tiene como objetivo el aumento de la producción de leche materna. Decidí comprarlo y bueno, se me hizo fácil adquirirlo. Decidí tomarlo por 3 días. Lo tomé viernes, sábado y domingo. En la caja salen las indicaciones de que se puede tomar 3 veces al día, máximo 5 veces al día. Yo, como sentí un poco de miedo, decidí tomarlo 3 veces al día. Lo tomé viernes, lo tomé sábado y lo tomé el domingo. Quiero aclarar que desde que yo tomé la decisión de secarme los pechos, pasaron 15 días, casi 20 días, en los cuales no me pegué a la bebé absolutamente para nada.
Mi plan era tomar el té viernes, sábado y domingo, y ya cuando hayan pasado esos 3 días intentar pegarme a la bebé al pecho de nuevo, que obviamente era una tarea casi imposible, ya que luego de tantos días de no pegármela al pecho, ella iba a tener una confusión enorme y no se me iba a querer pegar al pecho. Pero bueno, yo decidí tomar el té viernes, sábado y domingo, 3 veces al día, como lo decía en las indicaciones de la caja. Ya al tercer día, cuando ya estaba totalmente seca, porque literal ya llevaba mucho tiempo de no alimentar a mi bebé con el pecho, pude, como el domingo, apreté mi pecho y pude notar que salió un chorro. Antes de que yo comenzara a consumir este producto no me salía literal, no me salía absolutamente nada. Luego de 3 días de consumir el producto y no pegarme a la bebé, pude notar que me salió un leve chorro de leche. Obviamente no, mis pechos no se llenaron, no sentí los pechos completamente llenos. Simplemente pude notar un leve chorro a la hora de que me apreté los pechos. Yo dije, ok, perfecto, este producto es la maravilla. Como el producto era un poco caro en mi país, pues la verdad la cajita no traía muchos sobres, entonces solo lo tomé como por una semana nada más. Luego de que estuve 3 días consumiéndolo y pasó lo del chorro, yo decidí comenzar la lucha constante con la niña, pegármela al pecho. Luego de una semana decidí dejar de tomar el té porque literal ya se me había acabado el producto y sentía que era un producto demasiado caro y no lo podía estar adquiriendo cada semana se me hacía demasiado caro. Luego de esto, pues yo tomé otras opciones para aumentar la producción de leche. Pero bueno, eso lo contaré en otro video. Ahorita quiero hablar específicamente del té. Si me funcionó, puede que sí, porque hubo un leve chorro cuando literal estaba completamente seca. Pero puede que no, porque hay mamás que piensan que tomando este tipo de productos los pechos de la noche a la mañana se les van a llenar y que va a haber una gran producción de leche. Y no, ninguno de estos productos va a aumentar tu producción de leche en grandes cantidades. Lo único que puede hacer es activar un poquito la prolactina para que se dé ese aumento en la producción de leche. Pero nada más. No hay que engañarnos y no hay que engañar a la gente vendiéndole productos que les va a hacer creer que les va a aumentar la producción de leche en grandes cantidades. Lo único que va a aumentar la producción de leche en grandes cantidades es la succión constante del bebé al pecho. Pero bueno, ¿por qué no recomiendo este producto? Y ya les voy a explicar por qué. Yo vivo en Costa Rica. En Costa Rica se dio un caso con una mamá. Esta mamá acaba de tomar el té. Ella acaba de tener a su bebé y estuvo consumiendo el té los primeros días de vida del bebé. Cuando el bebé ya tenía, no sé, aproximadamente 15 o 16 días de vida, comenzó con convulsiones. Le hicieron una serie de estudios y luego de un largo proceso y un proceso triste, se pudo comprobar que lo que provocó estas convulsiones como efecto secundario fue tomar el té Mother's Milk. Entonces, ¿qué pasa, mamá? No hay que poner en riesgo la vida de nuestros bebés ni la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos son diferentes. Todos los cuerpos son completamente diferentes, diferente organismo, todo es diferente. Puede que a mí no me haya hecho daño, pero a ella sí le hizo daño. Qué sé yo, si yo fuera seguido tomando el producto unos días más, ¿qué fuera pasado con mi criatura? Fuera pasado algo parecido a lo que le pasó a ella o algo peor. Entonces, por eso no recomiendo este producto. ¿Por qué? Porque no sabemos el efecto secundario que le puede dar a la mamá y qué riesgo y en qué riesgo podemos meter a nuestras criaturas, a nuestros bebés. Por eso el Mother's Milk es un té que sinceramente como persona y como experiencia personal no lo recomiendo. ¿Que hubo un aumento de producción de leche? La hubo. Fue una pizca de prolactina que se encendió, pero nada más. Nada más. Si tú te estás alimentando bien, te estás hidratando bien, estás tomando suficiente agua, estás tranquila, estás relajada, estás cómoda, te estás pegando al pecho, al bebé, sin tiempo, sin límite, sin poner horas exactas, créeme que tu cuerpo va a producir la suficiente leche que el bebé necesita para crecer grande y fuerte. Créeme, no hay pastilla mágica, no hay té mágico, no hay nada mágico que haga que se dé el aumento de la producción de leche, más que tu deseo de alimentar a tu bebé con tu cuerpo.
Eso se va a dar de manera natural. Si hacemos un excelente agarre, si estamos cómodas, si nos pegamos bien al pecho, tenemos una postura correcta, créanme que se va a dar ese aumento de producción de leche. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana para las mamás que están tratando de relactar, pero créanme que se va a dar ese proceso tan lindo y tan maravilloso. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el pecho fue diseñado específicamente para alimentar a nuestras crías y es algo natural, es algo que se va a dar. Entonces, si tú estás buscando la pastilla mágica para que se te aumente la producción de leche, pues creo que la respuesta la tienes tú. No tienes que ir a ninguna farmacia, no tienes que ir a ningún centro naturista. La respuesta la tienes tú en tu casa. Relajarte, estar cómoda, pegarte a tu bebé correctamente al pecho, sin límite de tiempo, y créeme que la producción de leche materna se va a dar. Bueno, mamá, espero que mi video te haya servido de mucha ayuda. Te invito a que te suscribas, a que des like y compartas mi video. Nos vemos en la próxima. Chao.